9:24 de la mañana y a esta hora aquí en WQ Noticias. Vamos a empezar ya nuestra segunda entrevista con un tema bastante, quizás para muchos polémico. Hoy se ha abierto desde ya hace algunos días un debate bastante intenso sobre el mismo y tiene que ver con la eutanasia a propósito del pedido que ha hecho una ecuatoriana, Paola Roldán, a la Corte Constitucional incluso sobre este tema. Y esta semana precisamente pues se llevó a cabo esta audiencia, ¿no? Fue tratado el tema ya en la Corte Constitucional, este pedido, como digo, y hemos querido abordar el tema, conocer una de las posturas aquí en nuestro espacio. Y para esto pues quiero darle la bienvenida al abogado Pablo Proaño, el ex coordinador general y abogado de Asociado de Dignidad y Derecho. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Qué importante que podamos tener la oportunidad de discutir respecto de la eutanasia cuando hoy en día tenemos que centrarnos en el hecho de que el problema no es un paciente con una enfermedad grave o terminal en cuanto a su sufrimiento, no en cuanto a su existencia. Sí, un tema, como yo decía, abogado, bastante delicado y en el que entran muchas cosas a consideración, ¿no? Por un lado, claro, el sentir a lo mejor de ese paciente, como es el caso de Paola Roldán, que se convierte en la voz de muchos otros que hoy quieren quizás que la Corte Constitucional dé paso a la ejecución de la eutanasia porque están en una situación similar a la de ella, pero por otro lado, personas que a través de su fe no aprueban esto, lo ven desde otra óptica, y esto por poner solamente dos aristas por encima de la mesa, y está también la parte legal, evidentemente de por medio, ¿no? El día que se llevó a cabo la audiencia en la Corte Constitucional, me conecté para poderla escuchar en algún momento y veía, mientras seguía la sesión, veía la cantidad de pronunciamientos de las personas, y puedo decirle muchas a favor y muchas en contra, pero partamos quizás del punto de vista suyo como abogado, ¿no? ¿Por qué considerar que la eutanasia, de ser aprobada como tal, deja en indefensión a los grupos más vulnerables? Bueno, en primer lugar hay que partir del punto de que por motivos éticos y legales, actualmente en el Ecuador no se le puede negar a un paciente ni alimentación, hidratación, una vía aérea permeable y una limpieza adecuada. De todo lo demás se puede prescindir sin tener que realizar una modificación del COIP. Ujú. Entonces, esto es importante porque tenemos que centrar la discusión sobre qué es lo que estamos discutiendo, en qué pensamos cuando hablamos de la muerte digna. Desde Dignidad y Derecho nos oponemos al ensañamiento terapéutico y a todo proceso que prolongue injustificadamente el sufrimiento de una persona. Este ensañamiento o distanasia, como le digo, prolonga injustificadamente la vida y alarga el sufrimiento de un paciente, mientras que la eutanasia como tal fuerza la muerte de un ser humano. Hay que hacer esta distinción. Rechazar el encarnizamiento implica aceptar un estado de muerte consecuente y el fin natural de la vida, que el paciente muera de lo que tiene, a diferencia de la eutanasia que busca provocar la muerte directamente. Ahora, de lo que yo escuché a Paola Roldán, ellos, porque ella decía yo hablo a nombre de muchos pacientes, tienen otra óptica, lo ven de manera distinta, no dicen forzar la muerte, porque ella decía, estoy consciente de que estoy muriendo, pero más bien a través de la eutanasia lo que ven es, y voy a recoger palabras de ella, es tener una muerte contenida, en brazos de su esposo, no quizás en un lugar sola, rodeada de desconocidos, en un momento que puede ser cualquiera, y como decía, pues estando en soledad, a lo mejor sí, sostenida a una máquina, pero ella decía, acá puede ser de una manera en que esté rodeada del amor de mi familia, despidiéndome de los míos. Ella ponía esos dos escenarios, más aún cuando sabe que su enfermedad la condena sí a una muerte, que ya es algo irreversible. Ella no lo ve como forzar a la muerte, sino, decía ella, tener una muerte con dignidad. Claro, la cuestión es que cuando nosotros hablamos de una muerte con dignidad, nos olvidamos de que existe, por ejemplo, un derecho a la vida y un derecho a la salud adecuado que tiene que garantizar, mejorar el sistema de salud pública, a lo mejor establecer leyes de cuidados paliativos y atención a enfermedades raras para que las personas como Paola, con enfermedades dolorosas e incurables, tengan alternativas reales. Si no fortalecemos el sistema de salud pública, si no damos
reales soluciones al sufrimiento que pueden tener estas personas, no estamos atacando el problema del sufrimiento, sino estamos únicamente desechando como sociedad aquellas personas que nosotros consideramos, nosotros los sanos consideramos que ya son parte de un problema. Entonces se manda el mensaje a los grupos vulnerables de que son un peso que puede ser descartable. Si no reforzamos como sociedad los mecanismos que permiten la vida digna en los pacientes, garantizando los cuidados mínimos, hablar de una eutanasia es realmente deslindar al Estado de sus obligaciones. Ahora, con lo que yo voy a comentar ahora, abogado, no quiere decir ni que yo esté a favor ni en contra, ¿no? Como periodista, lo que me toca es un poco cuestionar para buscar precisamente o esclarecer su punto de vista, que para eso es también este ejercicio periodístico, ¿no? Pero yo me imagino que si ahora ella estuviera aquí, ella lo que le diría es, pero yo soy una persona que tengo los recursos, que puedo, como ella lo dijo ese día, yo puedo tener aquí en mi casa montada esta cama, puedo tener el oxígeno al cual estar conectada permanentemente, pero vivo con dolor, ya no tengo movilidad en el 95% de mi cuerpo. Nadie quizás logra comprender lo que yo vivo, lo que sufro. He tenido una vida plena todo el tiempo. Pero gracias a que ella tiene los medios económicos puede estar así. A lo mejor ella dice quién no y lo piensa y quién no y aquí pues la salud pública no le da eso a todos los pacientes y yo creo y entendería que a eso es a lo que usted va. Que aquí más bien el sistema de salud debe permitir que todos quienes pasen por una situación poniendo una enfermedad y poniéndole nombre como ella, teniendo ella como Paola Roldán, deberían tener esa calidad de vida, ¿no? De atención, de poder estar en un ambiente rodeada de amor, con la atención de vida, con el tipo de alimentación necesaria, con todo lo que requieren, que exige una enfermedad, el tratamiento de una enfermedad como esa. Sí, y en primera instancia, justamente para eso es el debate de la eutanasia, para eso también seguramente tendremos un debate dentro de la Asamblea Nacional en una posible regulación desde el órgano legislativo, pero en este debate justamente tenemos que reforzar la idea de cómo vamos a defender la libertad y la autonomía de las personas que por diversos obstáculos o presiones sociales de familiares, de prestadores de servicios de salud, de aseguradoras, en fin, gente que se va a beneficiar de la muerte, cómo realmente vamos a defender su libertad y su autonomía. ¿Cómo vamos a proteger entonces a las personas con discapacidad o aquellas personas que realmente no pueden dar su consentimiento o simplemente las vamos a dejar a merced de familiares que tal vez por desconocimiento o por falta de medios económicos decidan entonces terminar con la muerte de estas personas? ¿Cómo vamos a proteger la vida de niños, niñas y adolescentes que están en depresión? Es uno de los grandes debates que se da en la eutanasia en países donde la eutanasia ha sido legalizada. Justamente quién es el que toma la decisión, cómo se le tiene que apoyar al paciente, hasta qué punto vamos a poder proteger la vida de estas personas con depresión, trastornos psicológicos y psiquiátricos. Entonces, como le decía desde un inicio, es importante sentarnos en la discusión, no partir del punto de que el ensañamiento terapéutico es algo lícito. Esto, por supuesto, que tiene unas consecuencias jurídicas, el ensañamiento terapéutico y actualmente también la eutanasia. Justamente lo que se busca es llegar a un punto donde una persona pueda morir con dignidad, con acompañamiento adecuado, con un servicio de salud, con cuidados paliativos, con asistencia psicológica para ella y para la familia, y no simplemente deslindarle al Estado de todas estas obligaciones que tiene que dar en función de garantizar un derecho a la salud. Ahora, en esta audiencia de la Corte, ni la Asamblea ni el Gobierno Nacional a través de sus representantes, pues se expresaron, por decirlo de alguna manera, más bien fue todo lo contrario, y ahora usted habla de que ahí se debe abrir el debate en la Asamblea. Pero ¿cómo aprovechar entonces este momento para alzar la voz en el sentido que usted dice? Porque vemos peleas aisladas, quizás los enfermos, por ejemplo, de situaciones renales, los enfermos catastróficos a través de organizaciones que demandan que se cumpla, que puedan ellos tener su medicación siempre, que se les incluya en el cuadro básico, pero aquí los pasos son a cuentagotas y son peleas permanentes y hasta eso se van perdiendo vidas, se van apagando vidas. ¿Cómo entonces priorizar este tema, que haya eco, que se garanticen los recursos, que efectivamente esto pueda ser una prioridad y una realidad en el corto plazo?
¿Cómo lograr entonces que más bien el tema se regrese la mirada a lo que usted como abogado propone, que es lo que Dignidad y Derecho pues dice es lo que debería prevalecer hoy, que se está hablando de todo esto para que más bien se cambie la mirada a una realidad que está sin resolver en el país, y es que se debe aliviar el sufrimiento de estos pacientes a través de brindarle lo que ellos requieren para el tratamiento de su dolencia, de su enfermedad, y garantizarles así una calidad de vida que ellos merecen? Esta es una pregunta excelente y más bien se la agradezco porque realmente la respuesta tiene que venir de parte de todos los sectores de la sociedad, tanto de las organizaciones sociales como del gobierno, como de parte de los medios de comunicación. Debemos centrar los esfuerzos en reforzar los mecanismos que permitan una vida digna en pacientes, garantizando los cuidados mínimos. Así también tenemos que brindar las facilidades para que se pueda acceder a medicamentos que requieren estos pacientes con enfermedades mucho más raras y mucho más difíciles de conseguir y por lo tanto más costosas. En la experiencia de otros países hemos visto, por ejemplo, en Argentina, la Fundación Bullrich se ha adelantado mucho respecto a este tema, ha buscado implementar realmente una ley que proteja a las personas como Paola con esta enfermedad ELA, y también ha avanzado justamente en concientizar a la sociedad respecto de proteger antes que descartar. Quitar esas condiciones de soledad, de cuestiones económicas, de sufrimiento que tienen los pacientes, que es lo que realmente les orilla justamente a buscar la eutanasia, y poder promover un sistema de salud adecuado, poder atraer a fundaciones que trabajan en estos temas, trabajar desde el punto de vista legal. Y sí, es un camino largo que tenemos que recorrer como sociedad, no solo partir de descartar a las personas que entonces ya no nos van a ayudar a fortalecer este sistema. En otros países, por ejemplo en España, hay personas con enfermedades en este sentido también que se vuelven activistas, que se vuelven personas que salen públicamente en medios de comunicación a defender su propia dignidad y su propia vida y a promover por medio de su testimonio también todo este tipo de alternativas a la eutanasia, porque es lo que se tiene que mantener. Antes de poder hablar de eutanasia, tenemos que ser capaces como sociedad y como Estado de garantizar estos cuidados mínimos. Si no estamos garantizando estos cuidados mínimos, lo único que estamos haciendo es desechar a las personas que son una carga para la sociedad. Ahora, quizás ahora que usted menciona lo que ha pasado en Argentina, hay data también de los países que ustedes conozcan, de lo que los países que sí aplican la eutanasia, de qué ha pasado después de eso, de que decidieron dar el paso de permitir la aplicación de la misma. La mayoría comenzó a hacer a dar paso a la utilización de este mecanismo. Hubo quienes, teniendo la posibilidad, más bien dieron marcha atrás. ¿Han podido investigar quizás qué pasó a raíz de la aprobación de la aplicación de la eutanasia en otros países? Bueno, hay por ejemplo un estudio del estado de Oregon en Estados Unidos donde se investigó a las personas, a los habitantes que se suicidan mediante la eutanasia. Lo que hacen es debido a que se sienten dependientes de los demás y son números que significativamente son más altos que otros respecto de un manejo inadecuado del dolor y el miedo al dolor. En consecuencia, lo que está ocurriendo es que las personas huyen, por supuesto, del dolor, de este sufrimiento, pero realmente no encuentran una salida auténtica, una respuesta real al problema de soledad, abandono o desabastecimiento que tienen. Por supuesto, también tenemos un estudio de 2006 que se realizó en Holanda, donde el 25% de las personas que habían recibido una petición de eutanasia después de experimentar problemas con el cumplimiento de los límites establecidos en los términos legales, el 79% presentaron dificultad en evaluar si el sufrimiento es intolerable e incurable. Y el 58% no sabía cómo identificar si la decisión fue bien meditada o no. Y es justamente por eso, porque en un paciente que se encuentra en una situación de sufrimiento, en una situación de dolor, merece y necesita un adecuado acompañamiento psicológico para poder realmente expresar su voluntad de forma libre y de forma sin ningún tipo de coerción interna o externa, de tal manera que pudiéramos hablar entonces de una adecuada voluntad. Si no proveemos de este servicio de salud, si no proveemos de servicios psicológicos, lo único que estamos dejando es al paciente a merced de su sufrimiento,
y de sus propias decisiones, que lastimosamente, como se ha visto en varios estudios, no son ni las más lúcidas, ni las más conscientes, y mucho menos la que mejor pueden aliviarle este sufrimiento. Hoy el tema está ya en tratamiento en la Corte Constitucional, que se tomará su tiempo para resolver, considerando la situación de quien ha abierto el debate en el país, pudiera no ser mucho tiempo, y ahí están los dos escenarios, o que se dé paso o no. Claramente usted aquí ha expuesto el por qué debería ser el no, la respuesta de la Corte Constitucional. ¿Cómo ve usted el escenario en el Ecuador en caso de que más bien la respuesta sea sí? Bueno, en este caso nosotros tenemos que trabajar justamente por una ley que logre proteger la voluntad de los pacientes, que logre otorgar los cuidados mínimos que tiene que tener cada paciente en cualquier fase de su enfermedad, como lo son la alimentación, la hidratación, una vía aérea permeable y condiciones mínimas de limpieza. Eso es con lo que la sociedad tiene que reforzar la dignidad que tienen esas personas. Y una vez que podamos mantener eso, que podamos también mantener una fuerte provisión de salud, tenemos que también trabajar justamente en mecanismos que eviten que las personas se vean social o legalmente presionadas a recurrir a la eutanasia. Habíamos visto el caso, por ejemplo, de las aseguradoras del sistema público de salud, que se va a beneficiar económicamente de terminar anticipadamente con la vida de una persona. Entonces tenemos que encontrar los mecanismos para que no sean estas entidades de poder y que puedan ejercer presión sobre los pacientes a través de los médicos los que realmente prevalezcan, sino que sea la voluntad del paciente. Y ahora, y dentro de eso, por ejemplo, hay un grupo que también quisiera preguntarle cuál es la evaluación que ustedes hacen, por ejemplo, el caso de niños que no tienen ni la plena conciencia, a lo mejor ni capacidad de decisión, donde quien decide es la persona precisamente que lo cuida, en este caso sus padres o quien esté a cargo. Este es un tema sumamente grave, partiendo del punto de que no existe en la Constitución y en tratados internacionales un derecho a la muerte digna, mucho menos podría existir un derecho de una persona que no tiene la facultad o la voluntad para ejercerlo. Ya no estamos hablando entonces ni siquiera de una posibilidad, de un derecho, de una posibilidad, de un consentimiento, sino realmente de personas que están a cuidados de terceros, a veces la familia, a veces el propio equipo médico, que es el que va a tomar las decisiones por ellos. Justamente también tenemos que buscar una legislación que logre fortalecer estos mecanismos dentro de las familias, que logre informar a las familias respecto de la condición de sus familiares, para así evitar, por un lado, el ensañamiento terapéutico y por otro lado, que muchas personas mueran asesinadas en vista de que la familia, de que el Estado no le provisionó a esa familia de las necesidades básicas que necesitan, tanto en información como en insumos médicos, para darle un adecuado cuidado a este paciente. Bueno, aquí hemos escuchado realmente, abogado, los puntos de vista, su punto de vista, ¿no? Y que representan el punto de vista de quienes hacen dignidad y derecho del por qué el resultado de esta evaluación que haga la Corte Constitucional debería ser el dar como respuesta el no a la eutanasia en el país. Un tema, como yo decía, bastante complejo que se ha abierto pues en debate en el Ecuador después de este pedido que hiciera Paola Roldán tras conocerse su historia publicada en diario El País. Quiero agradecerle a usted que haya estado con su criterio esta mañana hoy en WQ Noticias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y también hacer un llamado a la ciudadanía para que nos comprometamos desde todos los sectores, tanto desde las organizaciones sociales, los medios de comunicación y los médicos y personal de salud, que también se van a ver involucrados en este tema de la eutanasia. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias a usted. Era el abogado Pablo Proaño, coordinador general y abogado asociado de Dignidad y Derecho.